Escuchas la nueva FM. La nueva FM presenta una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes, vamos con las noticias. El recuento de votos de la elección para presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez va muy lento. Eso porque el representante del PAN ante el Consejo Municipal Electoral se negó a que instalaran más mesas de recuento de votos. Solo hay una y hay que recontar votos de 670 casillas. En Villa Las Rosas fue suspendido el conteo también de votos porque un grupo de personas irrumpió esta madrugada en el Consejo Municipal respectivo. Presentan queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra líderes de la sección 22, los de la CENTE, allá en Oaxaca. 2 madres de familia de Oaxaca presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra los 35 integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la 22, allá en Oaxaca, quienes en lugar de dar clases trabajan en asuntos del sindicato magisterial, recibiendo su sueldo íntegro en el primer trimestre de 2015. Por cierto, ante la CENTE, las respuestas deben ser políticas y penales, dice la Secretaría de Educación Pública. Es un golpe a recursos del magisterio y es apenas el principio haber desaparecido el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, dice Emilio Chuaifet. Hay una treintena de investigaciones contra dirigentes de esa sección sindical allá en Oaxaca, declaró el secretario de Educación Pública en México. En otro tema, Oaxaca registrará lluvias muy fuertes, granizo y tormentas eléctricas en las próximas horas. La Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca y Guerrero informaron que un canal de baja presión favorecerá potencial de lluvias muy fuertes acompañadas de chubascos, tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes en esas entidades. Un fenómeno que va a alcanzar también a parte de Chiapas, nos reportan. Fue sancionado el Partido Verde Ecologista de México otra vez y también el Partido Revolucionario Institucional por uso indebido de promocionales en Chiapas. El Partido Verde fue multado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por incumplir las medidas cautelares ordenadas por el INE y haber usado en forma indebida en Chiapas la pauta en radio. Inicia el juicio a 3 implicados en la fuga del Chapo Guzmán. 4 acusados más quedaron libres bajo reservas de ley, solo 3 de los que habían sido citados primeramente a declarar y después se les colocó como indiciados. Bueno, pues solamente hay 3 de todos ellos que están siendo investigados a fondo. Con toda seguridad, pues hay muchos elementos que los ubica como implicados en la fuga de este narcotraficante, ahora el más buscado por los Estados Unidos y México. Por cierto, pues ya hubo movilizaciones de maestros en Oaxaca, precisamente por haber desaparecido el Instituto de Educación Pública en esa entidad. Ya concluyeron las marchas en varios puntos de Oaxaca a esta hora. Al término de las concentraciones buscaron realizar reuniones informativas para organizar la llegada de contingentes a la marcha del próximo lunes. También allá en el centro de Oaxaca, en el Zócalo de Oaxaca, es el inicio de la resistencia, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y es que los profesores afirman que la marcha es el inicio de la gran resistencia en contra de la renovación del IEPO y desconocieron al director de ese instituto que ya fue colocado precisamente con la nueva normatividad y ahora
bajo la rectoría del Estado. Se le arrebató a la CENTE la educación en Oaxaca, tras haber transformado más bien el Instituto de Educación Estatal de Oaxaca, que siempre se le ha denominado por sus siglas como IEPO. Bueno, pues se sigue llamando igual, pero cambiaron sus estructuras administrativas precisamente para que haya un nuevo control de la educación en Oaxaca. Iniciamos Misión 94 de este 24 de julio del 2015, una tarde soleada aquí en el centro de Chiapas, aunque hay pronósticos de lluvias para las próximas horas en esta parte del país. Ya le platicaré un tanto más adelante. Bueno, pues el asunto que sigue todavía importando mucho a los tuxtlecos principalmente es la elección no resuelta todavía para presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya conocemos bastante el contexto. Hubo una diferencia mínima del 1% entre el candidato de la coalición Partido Verde PRI, Chiapas Unido y PANAL, Fernando Castellanos Calimayor, y el del PAN, Francisco Rojas Toledo. La ley dice que si hay una diferencia de menos el 1% de los votos entre un contendiente y otro, bueno, pues tendrían que recontar los votos 1 a 1. Si no hubiera sido así, solamente hubieran hecho el cómputo, es decir, hubieran verificado que las actas que estaban encima de cada uno de los paquetes coincidieran con los números que tienen cada uno de los representantes de los partidos. Eso hubiera sido más fácil porque me platicaban que son 670 casillas que se instalaron en todo el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Pero no, como hubo una diferencia de menos 1% de la votación entre uno y otro contendiente, pues se abrieron los paquetes y están recontando otra vez voto por voto. Eso de por sí pues iba a llevar más tiempo llegar a un resultado final. Pero bueno, para agilizar las cosas, habían propuesto los integrantes del Consejo Municipal Electoral de que se instalaran más mesas para contar más rápido los votos. Pero bueno, los representantes de los partidos políticos ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aclararon que el conteo de la votación de la elección de Tuxtla Gutiérrez es lento, porque en el Consejo Municipal, donde se realiza el cómputo final, solo permitieron la instalación de una sola mesa donde una a una se revisan las actas. Anoche, en la sesión permanente que se celebra para dar seguimiento a ese ejercicio en el Estado, el representante del PAN, José Gordillo, se opuso a que se instalen más mesas para contar los votos de Tuxtla Gutiérrez, como lo propusieron los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, porque eso obligaría a que más personas entraran a las oficinas del Consejo Municipal, lo cual significaría un riesgo que no están dispuestos a correr ante la elección tan cerrada que hay en Tuxtla Gutiérrez, dijo este representante del PAN ante el IEPC. Señaló que los partidos políticos acordaron la instalación de una sola mesa porque de esa forma les es posible observar el manejo de cada paquete electoral y de cada acta, lo que es preferible, aunque esto signifique que el proceso sea muy lento. Si se trata de dar certeza a las y los ciudadanos, no hay prisa, expresó, y recordó que tienen hasta el domingo para dar resultados, un plazo al que seguramente llegarán sin retrasos. Esto es parte de una nota firmada por la compañera Itzel Grajals. Bueno, pues así está el asunto. Hay desconfianza de que entraran más personas, de que hubiera más manos en este recuento de votos que hay en el Consejo Municipal Electoral en Tuxtla Gutiérrez. Hay una sola mesa en la que están participando representantes de los partidos políticos interesados principalmente, y por eso va lento el recuento de estos votos. Le decía yo, son alrededor de 670 casillas, cuyos paquetes electorales tienen que ser abiertos uno a uno,
y luego sacar los votos y volverlos a contar uno por uno. En ese proceso están. Esta información que nos proporciona nuestra compañera Itzel Grajales, pues indica de que el representante del PAN ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pues ha dicho que sí les va a dar tiempo de terminar con el recuento de estos votos de aquí al domingo, cuando vence el plazo, para que la autoridad electoral entregue la constancia de mayoría de votos a quien la haya obtenido, al candidato que haya resultado ganador. Vamos a estar muy al pendientes de esto. Vamos a otras cosas. Me enlazo con Luis Carlos Silva. ¿Cómo está, Luis Carlos? Con el placer de saludarte, estimadísimo Alejandro, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no tuvo actos oficiales hoy en la Ciudad de México, pero sí un encuentro privado con su equipo de comunicación social y el gabinete económico. Y es que la razón, Alejandro Auditorio, es el billete verde, el dólar de los Estados Unidos, que ha alcanzado cifras récord en las últimas 3 jornadas, al ubicarse en los 16 pesos con 50 centavos, y es que el Banco de México, el Banco Central que dirige Agustín Carstens, ha intervenido ya en varias ocasiones, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ahuyentar la especulación y evitar con ello la fuga de capitales, una situación pues adversa para la economía mexicana, porque por un lado la Ceneval da a conocer qué es lo que está ocurriendo en cuanto al nivel de pobreza en nuestro país. Hay 2 millones más de pobres desde 2013 a 2015, y por otro lado la moneda norteamericana que sacude al peso de nuestro país, y esto provoca que el Gabinete de Seguridad y el Gabinete Económico se reúna esta tarde directamente en Los Pinos para definir lo que será la política económica y de contención para, como te comento, evitar que esta situación siga prevaleciendo en México, por lo menos aumente el nerviosismo entre los inversionistas y con ello la especulación, para evitar por otro lado el impacto mediático que en la escalada de precios podría generar este incremento de la divisa estadounidense. Esa es la razón por la cual hoy no hubo actividades ni actos oficiales del presidente de la República, pero sí una reunión emergente con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y también con autoridades del sector financiero y económico, para juntos definir la estrategia de contención de cara a este 24 de julio. Y es que, Alejandro Auditorio, en las últimas 3 jornadas el billete verde ha alcanzado 16.50, 16.44 y 16.42 pesos por unidad, lo cual provoca no solamente nerviosismo, sino que también mucha gente que hace operaciones en dólares se contenga, no las realice de manera efectiva, y sobre todo que la especulación en diferentes ámbitos vaya en aumento, y es por eso que interviene el gobierno central, el Banco de México, el gobierno de la República, para evitar, como te comento, este clima de nerviosismo que se genera en los mercados financieros. Alejandro, amigos del auditorio, lo que está ocurriendo en el marco de esta reunión emergente del presidente Enrique Peña, directamente con el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda. El reporte, gracias, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Luis Carlos Silva, por esa información tan oportuna. Antes de irnos a pausa, le platico pues que por la irrupción violenta de un grupo de personas al Consejo Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Villa Las Rosas, fue suspendido el conteo de votos. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4 de la mañana de hoy, cuando un grupo de unas 40 personas se presentó en la sede de las autoridades electorales de Villa Las Rosas, armados con palos y otros objetos punzocortantes. En el lugar amenazaron al cuerpo de seguridad tratando de entrar al recinto electoral, y ante esos hechos el personal del IEPC decidió suspender el conteo de votos hasta que existan condiciones de seguridad necesarias para que no se presente otro hecho violento. Esto ocurrió, le repito, en Villa Las Rosas. Se trata de el cómputo que están haciendo para presidente municipal de aquella localidad. Vamos a nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:16. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo. Voy a meter tus opiniones al banco para ver si el próximo año me generan algún interés. Comentarios, análisis, debate, música, entretenimiento
Expresión Total con Saraín Gómez Gómez, sábados de 8 a 9 de la noche por la nueva FM 94.7. Expresión Total, donde todas las ideas caben sabiéndolas acomodar. Los fines de semana también hay noticias. Infórmese antes que nadie. Todos los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Sucesos, donde surgen las noticias con Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés. Información fresca, confiable, fidedigna y real. Recuerde, escuche sábados y domingos en punto de las 7 de la mañana. Sucesos por la nueva FM 94.7. Sucesos. Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Oh, yeah. Pelos, baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Top 20. Pues por el número que calza el perro Bichis, se me figura que no levantan ni un amperio. Bueno, Gertrudis. Tú eres la que no me generas ni medio amperio. Mejor vamos a cortarla ahí, vámonos. Tú los colocas aquí. Tú los llevas al éxito. En el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino, sábados 22 horas y su repetición los domingos 17 horas. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, son las 3:19. Don Marco González, ¿cómo está? Muy buenas tardes, don Alejandro Moguel Serrano, amo y señor del Valle Jiquipilas hasta Texas y los dominios de este señor Trump. Oiga, el próximo miércoles, don Alex, ¿se acuerda usted que hemos hablado mucho de que los productores de café de Chiapas deberían de tener el 100% de los productores algo que se llama cobertura o seguros para que cuando el café baje su precio, cuando vengan estos bandazos que casi por lo regular dan la producción de café, baja de precios, producción, todo lo que usted quiera, guste y mande, pues deberían de tener, y esta es una manera de protegerse. Pues fíjese que el próximo miércoles 5 de agosto los productores de la zona de Jaltenango pues van a recibir su pago de cobertura o seguros para el café, y con estos recursos pues van a hacer frente a sus necesidades más urgentes en materia de salud, de educación, por supuesto de sobrevivencia, y si sobra algo pues lo van a destinar para la producción del aromático grano, que se ha desplomado de manera alarmante, y a pesar de ello las autoridades de agricultura se niegan a hacer la declaratoria de emergencia para el sector, y todo se debe a que, según expertos, dicen que en el 2013 aplicaron una tecnología, una biotecnología que fue un total y celestial fracaso, no funcionó, pero pues desde los escritorios se intentan hacer funcionar las cosas que no funcionan, y cuando fracasan sencillamente no lo reconocen, y los que pagan el pato son millones de personas que dependen de esta producción. Al parecer, lo que se va a repartir entre todos estos productores, no cree usted que es una gran cantidad, pero si viera usted cómo están necesitando de estos recursos, va a ser un poco más de 2,5 millones de pesos, cerca de 3 millones, que se van a repartir en las coberturas a cientos de familias que van a intentar con este dinero que se les va a entregar sobrevivir y enfrentar su precaria situación, porque por estos rumbos pues la gente, la verdad, no sabe usted en qué situación tan precaria, y nosotros desde allá yo voy a hacer la cobertura,
voy a estar por allá y pues me gustaría hacer una serie de enlaces para que usted se entere de voz de los propios productores cuál es la amarga realidad en esa zona y luego si se puede subir a otros municipios. Por lo pronto, qué bueno que les van a dar esta cobertura, que es un dinerito extra a los que le entraron a este seguro. Qué bueno, qué lástima que no sea para todos, porque desgraciadamente este recurso, pues sencillamente las autoridades no alcanzan a hacer la cobertura al 100% de los productores, a pesar que diversas organizaciones sociales, privadas y los que usted quiera, guste y mande. Sin embargo, ahora Chiapas va a enfrentar otro gran reto. Mire, antes las organizaciones mundiales le entraron apoyando a Vietnam y otras naciones que estuvieron en guerra a la producción de café, y ahora lo quieren llevar a otras naciones que están saliendo de guerras o en condiciones muy difíciles, pero que tienen climas tropicales como el nuestro. Pues están buscando producir un café muy bofo, un café muy corriente, un café sin la calidad del nuestro, pero que allá por la lejanía y que quizás con una cepa distinta nunca les llegue la famosa roya y pues intentan ellos hacer producir en unas zonas que no son tradicionales para el café. Lo de aquí de Chiapas es que a pesar de los pesares, pues el café orgánico sigue teniendo una gran demanda a nivel internacional. Es cierto, ya no somos el primer lugar, sin embargo el posicionamiento que tiene el café chiapaneco orgánico y demás, pues le ha permitido mantenerse, sostenerse así con las uñas, con la punta del dedo, a pesar de que las autoridades pues no le han querido entrar, porque Zagarpa sencillamente, a pesar de que aquí Antonio Aguilar Bodegas, el secretario del campo de Chiapas, ya se ha aventado el boleto de decir que es urgente la declaratoria y todo lo que usted guste, quiera y mande, las cosas no están funcionando como se quisiera. Ya se terminó este ciclo 2014-2015 y las condiciones en que quedaron los productores es verdaderamente lamentable. Ya en Tapachula se dio el primer grito los productores de por allá, y ahora van a seguir los de la sierra desde esta parte de Jaltenango, y después serán los de Motocintla, y después serán otra vez los del Soconusco, los de la selva. Desafortunadamente pues no se reconoce la amarga realidad, porque la biotecnología, que desde un gabinete creyeron que era la más apropiada, la más adecuada, y que seguramente le dejó algunos dividendos a quienes propusieron esta biotecnología, pues sencillamente sigue sin funcionar, y cada vez los chiapanecos en condiciones más precarias, sobre todo la gente del campo que está empezando a sembrar aguacate hash, ese mismo aguacate que se siembra allá por el rumbo de Michoacán, tratando de encontrar un nuevo mercado, un nuevo producto que les permita sacarle provecho a sus tierras sin tener que hacer un cambio tan radical como irse a la milpa. Pero de algo hay que comer y algo hay que producir, y los chiapanecos pues están esperando que ojalá y algún día la Zagarpa reconozca que estamos viviendo una situación de emergencia, Alejandro. Así es, don Martín. Pues este es el asunto que yo quería comentar con usted, y hay 2 o 3 cositas más por ahí. Don Alex, el día de hoy estaba platicando con algunas personas y me decían que uno de los graves problemas que tiene nuestra entidad es que es de las entidades que menos donantes de órganos y de sangre tenemos. Es un problema verdaderamente difícil de solucionar. Anteriormente, cuando hacía falta sangre, pues la gente recurría al ejército y las fuerzas castrenses de una o de otra manera le echaban la mano. Ahora pues cada vez crecen más las necesidades, y la verdad es que el ejército ya no se da abasto para donar sangre, y pues sería prudente que todos, de alguna manera, la gente que está en edad,
de donar sangre, que están en condiciones físicas, que no tiene vicios, que está disponible, pues vaya y done un poco de sangre, porque no sabemos cuándo se van a necesitar. A los hospitales del que usted quiera, al del sector salud, fundamentalmente, pues tiene usted el ISSSTE, tiene el ISSSTE, Salubridad, IMSS y muchas otras instancias que pueden y le aceptan como donador, y el día que usted necesite con su ficha de donador, pues le es más fácil a usted o a su pariente. Y caramba, si la gente se va a despedir de este mundo y quiere seguir viva, no hay nada mejor que donar los órganos que ya no se va usted a utilizar. Digo, nadie quiere morir y pues nadie desea esta situación, pero podemos salvar muchas vidas. Un donador puede salvar muchísimas vidas y hacer el bien sin mirar a quién, ¿no crees? Sí, así es, don Marco González. Pues fíjese que este día se han organizado 2 marchas en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Una ya empezó desde el Parque 5 de Mayo, va hacia el centro de la capital chiapaneca. Esa fue convocada por simpatizantes de Fernando Castellanos Calimayor, el candidato del PRI, Partido Verde, Chiapas Unido y PANAL a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a ver los detalles de esta marcha primero con mi compañero Adiel Pereira, que está precisamente en el lugar de los hechos, y ya luego platicamos de la otra marcha. Adiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandro, muy buenas tardes, auditorio, amigos. A las 2 de la tarde con 45 minutos partió la marcha del Parque 5 de Mayo al centro de la ciudad. Hay que tomar precaución si vienen circulando en cualquiera de estas 2 vías, principalmente el carril que conduce de oriente a poniente hacia el centro, pues está impedido para poder hacerlo por vehículo a través de automóviles. Pero sí es importante saber que si usted está usando otras calles que van a culminar con utilizar la avenida central, no lo haga. Retírese de esa zona, porque sí, la marcha abarca más o menos 3 cuadras y media. Se calcula entre 3 y 4 mil los manifestantes que están de manera pacífica. La mayoría usa blusa y falda o atuendo blanco, pues los hombres pantalón común, pero usan playera blanca. Pero lo que destaca la marcha es que casi todos, desde niños en brazo hasta mujeres y hombres, utilizan globos, principalmente mujeres y niños, globos blancos en la mano, como señal de paz, de querer encontrar en la manifestación pues una respuesta a lo que no se logró en las urnas, o a lo que todavía está en el aire, como la moneda en el aire, para conocer el resultado a más tardar el domingo de las elecciones en Tuxtla. Alejandro, pues sí, la marcha está contemplada, llegue en unos momentos más. Se calcula que ahorita mismo yo tomé un vehículo para poder salir de esa zona y utilizar la Cuarta Norte. Se calcula que está más o menos en el Cuarta Oriente, ya a punto de llegar al Parque Central, pero ya a las 3 de la tarde comenzó la concentración de la otra, y estoy casi ya muy cerca del Parque Bicentenario, donde se van a concentrar los seguidores de Paco Rojas, y pues ahí se anunció que habría una conferencia de prensa previa a las 3 de senadores y diputados que vienen de otras partes de la República Mexicana, principalmente del centro, a apoyar esa marcha, que también la anuncian como pacífica, en defensa del voto, pero sobre todo, más que pacífica, silenciosa. Paco en las redes sociales ha invitado a los ciudadanos a que se comporten en el orden, en la cordura, en la mesura, pero que utilicen una especie de tapaboca para efecto de emitir una señal anecdótica de que están ellos manifestándose de manera silenciosa. En sí, pues eso es lo que está ocurriendo en la capital. En un día tan caluroso, calculo que están en los 35, 38 grados centígrados en la capital. Y bueno, pues eso es lo que pasa aquí en el centro de la ciudad. A ver, Adiel, nada más 2 datitos. Esta marcha que viene ya del 5 de mayo hacia el centro va a terminar en el Parque Central con un mitin, me imagino. Sí, se van a disipar tan pronto lleguen al parque, pero vienen de manera pacífica. Yo logré ver algunos personajes políticos como Felipe Granda, el mismo diputado federal electo Emilio Salazar,
Giovanni Salazar, el delegado en Tuxtla del Partido Verde Ecologista, entre otros, No logré ver a Fernando Castellanos, tan pronto es muy probable que se haya incorporado en el proyecto. Sí, oye, y la marcha que está convocando también Paco Rojas, que va a iniciar en el Parque Bicentenario, ¿también va a ir hacia el centro? Es correcto, van a converger hacia el centro y ahí se cree que pues habrá una serie de discursos. En el caso de la marcha de Paco, la otra, hasta donde logré entender algunos con los que platiqué, se iba a disipar ahí en el centro. No habría un plantón. Perfecto, nada más hay que aclarar que esta marcha que está por simpatizantes de Fernando Castellanos, pues ya está a punto de llegar al Parque Central, seguramente se van a disipar y no hay posibilidad de que lleguen a encontrarse los dos contingentes. El contingente de Paco está programado salir a las 4 del Bicentenario, estará llegando pues antecito de las 5 al centro de Tuxtla Gutiérrez. Solamente, como decía Adiel, pues que tomen previsiones los automovilistas para que no tengan ningún contratiempo. Estamos atentos, Adiel, muchas gracias por este reporte. Alejandro, estoy llegando ya al Parque Bicentenario y estoy viendo a muy poca gente. Habría que esperar si se cumple con la convocatoria. Pero bueno, entonces he visto muy poca gente. Estoy aquí frente al Parque Bicentenario, estaré también en la cobertura informativa. Si logro entrar, estaré atento contigo. Muy bien, gracias, Adiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que ir a pausa, volvemos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:33. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Compromiso social, responsabilidad de la construcción de nuestro presente, valor cívico, derecho a elegir a nuestros representantes, democracia, deber, lealtad a nuestros ideales. El voto es importante por ser voto, por ejercerse, porque algo tan sencillo como marcar la boleta se transforma en uno de los pilares sobre los que nuestro país descansa. Todos los mexicanos debemos tener la certeza que nuestro voto es respetado y vale. Esta oportunidad es nuestra. Las páginas de la historia están en blanco, pero con algo tan sencillo como votar, hacemos historia. Construyendo el México que tanto deseamos, siendo conscientes de la importancia del voto y actuando consecuentemente. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Este domingo 26 de julio estamos de aniversario, cumplimos 78 años al aire. En La Salud conoceremos el uso correcto de los zapatos tenis. Seguimos de vacaciones y en esta ocasión la lente del fotógrafo viajero nos lleva hasta Huatulco, Oaxaca. En la gastronomía probaremos una receta PAME de San Luis Potosí. Y en la música, Oscar Chávez. Por ti. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Sorbo a Sorbo es el programa donde conocerás el lado humano de las personalidades del mundo de la música, arte, literatura, sociedad, deporte, medicina y demás invitados especiales. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos del ayer. Soy Rocío Corso. Juntos conozcamos sus inicios, vivencias, fracasos, desamores y sobre todo sus éxitos. Sorbo a Sorbo, escúchalo todos los sábados de 9 a 10 de la noche por la Nueva FM 94.7. Dame un poquito de café. La Nueva FM 94.7.
No nos importa si es rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La Nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela. El arte callejero nuevamente en la casa. Tu estación, la Nueva FM, tu frecuencia 94.7. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Para ser considerado pobre en México se debe reunir dos características básicas: tener por lo menos una carencia social y contar con un ingreso mensual por debajo de la línea de bienestar, que es de 2.542 pesos para áreas urbanas y 1.614 pesos en zonas rurales. Los 2 millones de mexicanos que se suman a las filas de la pobreza entre 2002 y 2014 viven principalmente en ciudades y tienen en promedio 2.3 carencias, principalmente seguridad social, acceso a la alimentación y servicios básicos en la vivienda. El gobierno municipal de Mexicali cerró el caso del incendio del asilo Hermoso Atardecer con el anuncio de reserva de información por 5 años, denunció la regidora Alicia Mendoza Martínez. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana Citigroup, para determinar si el banco estadounidense permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó este viernes la agencia de noticias Bloomberg. Greenpeace inició una serie de recorridos con el barco Esperanza y sus emblemáticas lanchas rápidas conocidas como Zodiacs en el Alto Golfo de California, con el objetivo de hallar e identificar redes ilegales de pesca en el polígono de protección de la vaquita marina, especie de la que solo quedan 50 ejemplares, según los recientes cálculos del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. El juez tercero de distrito en materia penal con sede en Guanajuato determinó iniciar un proceso penal a través de los 7 acusados de apoyar la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio y decretó que la Procuraduría General de la República no aportó elementos de prueba para enjuiciar a los funcionarios de Centros de Investigación y Seguridad Nacional, que también habían sido acusados de ayudar al líder del cártel de Sinaloa. Estas fueron las nacionales en Misión 94. Bien, regresamos a las 3:39. Don Marco González, permítame hacer un apunte por la premura de irnos a prisa hace un instante, pues no pude hacerlo inmediatamente después del reporte de nuestro compañero Adiel Pereira respecto de estas manifestaciones que están ocurriendo hoy aquí en Tuxtla Gutiérrez. Una que ya está en curso, está llegando al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, en donde participan simpatizantes de Fernando Castellanos Calimayor, candidato del PRI Verde a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, y la otra que todavía está empezando a organizarse del lado poniente en el Parque Bicentenario, en donde acuden simpatizantes del candidato del PAN a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas. Hay que dejarle en claro a la gente que estas son expresiones morales que están haciendo sus simpatizantes a cada uno de sus candidatos todavía, y que nada tiene que ver con los resultados que pueda haber. Si uno de ellos organiza un evento de esta naturaleza, una manifestación, o sus propios simpatizantes lo hacen, pues el otro evidentemente no se quiere quedar atrás y también lo hace como para decir estamos presentes, pero nada tiene que ver, que nadie les vaya a engañar a los que ya votaron en Tuxtla Gutiérrez, de que eso pueda influir en el resultado final del conteo de votos que está haciendo el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Ahí evidentemente hay representantes de todos los partidos políticos en esa mesa donde se están recontando los votos, y quien tenga más votos, él va a recibir una constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral, y a partir de ahí quien se sienta inconforme tendrá que acudir a los tribunales, y allá serán otro tipo de personas observando la ley quienes van a definir y resolver la impugnación que algún candidato haga. Así que nada más quería hacer ese apunte. Don Marco, no sé si tenga algún asunto pendiente. Pues
en esta tarde? La cuestión es que esta demostración de los simpatizantes, pues quiere decir que, desde mi perspectiva, que ambos grupos o que ambos candidatos pues tienen simpatizantes que le son leales y que quieren demostrar el músculo, pero en realidad verdaderamente no hay mucho para dónde hacerse, porque finalmente van a ser las instancias que se tienen para este caso las que determinarán quién es el ganador. Sí. Así que las demostraciones son buenas, ojalá y el agua no llegue al río, ojalá y se mantenga la cordura, ojalá y no llegue la violencia, porque si eso es lo que la gente, el resto de la ciudadanía quiere evitar. Sí. En algún momento hace tiempo tuvimos un programa en el que participamos con nuestro compañero, ¿cómo se llamaba? Que participamos 4 o 5 panelistas, ¿cómo se llama ahí se me va el nombre. Ahí en la nueva usted participó y decíamos que era la gran importancia de tener a veces una segunda ronda para que el ganador tenga la mayoría calificada, la mayoría absoluta, porque si de cada 100 votantes fueron a votar 40 y de esos 40 el triunfador, el que va a resultar ganador, obtuvo 20 votos, pues los otros 80 no le quieren hacer caso, y esa es una cuestión. Entonces hay que ir por las mayorías. Y ya para concluir, don Alex, fíjese unas cosas. Hace rato nuestro compañero hablaba sobre estos datos de la pobreza. A mí me quedaron muy claro que esto de que en Chiapas el 76.2% de la población, que no es poca cosa, tenga es la mayor proporción de población pobre, y la mayor proporción de población pobre por el volumen y la menor proporción de población pobre, a pesar del gran volumen que tiene, es el Distrito Federal. Y en este sentido, pues Chiapas, el 72, es decir, 76 personas de cada 100 están en esa situación, y en esa situación pues andamos 3.960.000 individuos, ¿no? Y luego le sigue Oaxaca con 2.660.000 personas, que son las que están en pobreza, y la en pobreza extrema 1.130.000. Caramba, algo tenemos que hacer para resolver la cuestión de pobreza, no solamente por lo pronto en nuestro estado y también en nuestro país, y yo creo que también en el mundo, ¿no? Así es, don Marco. Muchas gracias. Tenemos que terminar y ya estaremos platicando el próximo lunes. Que tenga usted buen provecho, buenas tardes y feliz estancia en los Estados Unidos, donde tenemos entendido que usted va a ir a ver la final del fútbol mexicano. Muy bien, ahí le cuento. Seguro, hasta ahorita pronto. Regresamos, ya está con nosotros mi compañero Ricardo del Moro para Texto y Contexto y hablar de libros. Regresamos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:45. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Comadrita chula. Hola, comadrita. A ti te andaba buscando. ¿Y pa' qué vos comis? Saber, ya se me olvidó. Y de ahí, pues, escucha. Andrés Cervantes, Rubí Barrientos, Ariadna Rodríguez, Paco Vera y Brian Marroquín. Todos los domingos a partir del mediodía. Porque somos únicos, divertidos y sobre todo bien chapanecos. Por la Nueva FM 94.7. Y de ahí, pues. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Porque el amor es importante en tu vida. Porque los sueños son pasos al éxito. Porque el éxito depende de tener fe y nunca rendirte. Exprésalo entre amigos.
buenos temas, una excelente música y sobre todo en compañía de tu servidor Sergio Castellanos, el sexy boy de la nueva FM 94.7. Recuerda, sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Exprésalo entre amigos. 94.7, la nueva FM. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. El porcentaje de hombres que toma 4 o 5 bebidas alcohólicas al mes en el continente americano se duplicó en los últimos 5 años, mientras que las mujeres se triplicó según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. El presidente estadounidense Barack Obama llegó este viernes en la noche a Kenia, en su primera visita al país de su padre desde que fue electo. El avión oficial Air Force One tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Nairobi, dando inicio a su visita en la que asistirá a una cumbre de negocios y sostendrá discusiones sobre comercio e inversiones y también abordará temas de seguridad, lucha contra grupos armados y derechos humanos. La ley francesa que permite una amplia vigilancia a sospechosos de terrorismo no viola la Constitución gala, dijo el viernes el Consejo Constitucional del país. Un incendio forestal en el condado de Napa, California, ha sido contenido solo en 20% tras destruir cerca de 3.000 hectáreas desde que inició hace 2 días, informaron autoridades locales. El hombre que comenzó a disparar contra los asistentes de un cine en Luisiana, matando a 2 personas, fue descrito como un vagabundo de Alabama, a quien la policía frustró sus planes de escape luego de que los agentes llegaron casi de inmediato, informaron las autoridades. Estas fueron las internacionales en Misión 94. Bien, vamos a la recta final del noticiario de este viernes 24 de julio del 2015. Saludo con el afecto de siempre a mi compañero Ricardo del Muro. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hola, Alejandro. Buenas tardes y gusto en saludarte y saludar a nuestro auditorio como siempre. ¿Qué tema nos traes hoy? Pues el tema que tengo ahora es, vamos a comentar 2 libros sobre la Primera Guerra Mundial, considerando que en 1914, es decir, el año pasado, hace 100 años, sí. Se cumplieron 100 años del estallamiento de lo que se le llamó la Gran Guerra. Y en el transcurso de entre 2014 y 2015, pues han estado publicando varios textos sobre la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Cabe señalar que esta situación, para los que les gusta el tema, hay que aprovecharla, porque hay ahorita muy buenos libros sobre este acontecimiento bélico. El tema no había sido muy discutido, salvo en libros de texto conocidos, uh-huh. Incluso en las películas de DVD o las películas, sí. Siempre existe un mayor número de películas sobre la Segunda Guerra Mundial que sobre uh-huh. la Primera Guerra Mundial. Sí. Y aquí, pues, como un ejemplo de esta situación, está un libro muy bueno de un autor británico que se llama Peter Hart, que se llama La Gran Guerra, 1914-1918. Peter Hart es un especialista en lo que se llama historia oral, uh-huh. Es decir, seguir el rastro histórico no en función de la visión oficial, sino de alguna manera buscando testimonios, en este sentido cartas, grabaciones, sobre los participantes en la guerra. Entonces este libro es muy interesante porque se basa en buena medida en las cartas que los soldados que estaban en el frente de batalla o los oficiales estuvieron mandando a sus familiares o los partes militares que se dan, ¿no? Y por eso este libro es bastante bueno, se llama La Gran Guerra de Peter Hart, 1914-1918. Y el otro libro que tengo es un libro muy gráfico que se llama Primera Guerra Mundial, Tácticas y Estrategias de la Batalla Día a Día, de Jan Westwell. Es interesante porque también va señalando
prácticamente como un calendario, día tras día, cómo se fue desarrollando este conflicto, que estalló un 28 de junio de 1914. Algo interesante porque fue la primera guerra mecanizada, es decir, todos los avances que se habían logrado con la revolución industrial, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se pusieron en práctica en esta guerra. Es decir, por primera vez el campo de batalla dejó de ser esa imagen romántica del campo del honor y de la caballería y de salvar el lábaro patrio, para convertirse en una verdadera carnicería, en donde de un lado había cañones, ametralladoras, tanques, fusiles automáticos, gases venenosos, aviones que lanzaban bombas, y del otro lado soldados que habían comenzado esa guerra con un espíritu romántico, pensando que iban a defender a su país, engañados por los discursos de los políticos, que les hicieron creer que efectivamente iban a defender a su país, y que se encontraron en los campos de batalla, en las trincheras, con lodo y sin más perspectiva que la muerte enfrente, ¿no? En estos libros se narra episodios en donde un grupo de jóvenes de 18, 19 años eran prácticamente obligados por sus oficiales a salir de las trincheras, y digo obligados porque aquel que se negaba a salir de la trinchera, pues allí mismo era ejecutado con el cargo de traidor, y avanzaban a campo libre, y aparecían las ametralladoras, y en cuestiones de minutos se hacían unas grandes matanzas, ¿verdad? Entonces en estos libros se recrea esta situación. En el caso del que va día a día, pues da ejemplos interesantes. Por ejemplo, señalar que un día pues casi como hoy, el 24 de julio, los italianos y los austrohúngaros se enfrentan en la segunda batalla de Isonzo. Hablan de cómo también en esta época ya la guerra se había extendido a la zona de África del Norte. Y es interesante volver la mirada hacia esta Primera Guerra Mundial, una guerra en donde hay que señalar, México no participó porque nosotros estábamos involucrados en la Revolución Mexicana. Aquí a lo más que llegó fue a la invitación de los alemanes de unirnos a la causa con la promesa de que eso posiblemente haría que el bando triunfador recuperara los territorios perdidos de Texas, California y Nuevo México. Pero la guerra tuvo realmente características globales. No solamente fue el campo en Europa, que es lo que normalmente conocemos, sino de que en los ejércitos entraron contingentes de todo el mundo y de todos los lugares, incluso de rincones a donde alcanzaba el colonialismo de aquella época. Gente que en última instancia, pues la guerra no tenía nada que ver con ella, ¿no? Entonces participaron hindúes, participaron vietnamitas, participaron chinos, y se dieron casos, según estos libros, bastante interesantes, de situaciones verdaderamente tristes, como fue el caso, que hay poca literatura al respecto, de los ejércitos formados por gente de los afroamericanas, ¿no? Que pelearon en el ejército, que pelearon como parte de los contingentes de Estados Unidos, y que sin embargo los oficiales estadounidenses se negaban a comandarlos, porque lo sentían algo indigno, ¿no? Sí. Y entonces estos hombres afroamericanos tuvieron que pelear en los ejércitos franceses, y muchos de ellos pues tienen sus tumbas junto a los contingentes franceses, a pesar de que eran norteamericanos. Pero finalmente el hecho de que estemos cumpliendo 100 años de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, vale la pena releerla y ver cómo una serie de errores, de malas interpretaciones, condujeron a este conflicto, ¿no? De imperios que se pensaban todopoderosos, ¿no? Que podían todo, y que al terminar el conflicto muchos de ellos desaparecieron, ¿no? Desapareció el imperio alemán,
desapareció el Imperio Otomano, desapareció ¿quién lo iba a pensar en esa época? Un imperio superpoderoso del austrohúngaro. Sí. Y bueno, lo más patético pues es cuando que desaparece el Imperio zarista, porque justo en esta época es cuando estalla la Revolución Soviética, aparece Lenin, y pues aparece toda la aristocracia zarista. En fin, que es un tema apasionante, y pues tengo entendido que ahorita todas las librerías, desde el año pasado, claro que como siempre sucede, muchos de estos textos son españoles o son están hechos en Europa, sí, y están llegándonos a nuestras librerías, y pues vale la pena releer o conocer sobre la Primera Guerra Mundial. Sí, porque además esto nos traería el recuerdo de que a aquella época pues nada estaba globalizado todavía, no había tecnologías, la radio estaba en ciernes todavía, no había instrumentos a través de los cuales pudiéramos comunicarnos de manera rápida de un lugar, de un país a otro, y mucho menos de un continente a otro, ¿no? O sea, es interesante volver a ver cómo fue aquella guerra en esas circunstancias que vivía el mundo a principios del siglo pasado. Correcto, sí es. Y sobre todo que es interesante porque antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo vivía esa época que se llamó la Belle Époque, la Bella Época, que parecía que era la culminación del capitalismo, una época en que había, pues fue la época de las exposiciones, los últimos avances en la tecnología, en los últimos avances en cuestiones científicas, y de buenas a primeras la guerra pues demostró que esa parte de odio, esa parte salvaje del ser humano, ahí estaba presente, a pesar del progreso. A pesar del progreso. Muchas gracias, Ricardo del Muro, por habernos platicado este tema tan interesante. Tenemos que terminar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hilda Gómez estuvo en los controles técnicos y Andrés Domínguez en la producción. Hasta el lunes. La Nueva FM presentó Por hoy cumplimos con la misión de informar. Misión 94. Hasta la próxima. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. Son las 3:59. En tu radio.